Al finalizar enero de este año, Transparencia Internacional publicó los resultados del Índice de Percepción de Corrupción, por las siglas conocido como IPC, correspondiente al año 2020. Esta es la imagen que podemos ver al respecto, es este mapa de los países de América, y podemos ver señalado en rojo como Colombia, con 39 puntos, ocupó el puesto número 92. Esto pues nos muestra una situación que es preocupante. ¿Por qué? Porque todos los puntajes que sean inferiores a 50, y Colombia desde luego con 39 está por debajo de 50, nos está mostrando que los niveles de corrupción son muy serios en el sector público de cualquier país que tenga ese puntaje inferior a 50. En Latinoamérica nos muestra entonces una posición también inquietante con este puntaje de 39, nos muestra que es en Latinoamérica, dentro de 9 países analizados, está ocupando el 5º lugar. Los que tienen mayor puntuación, es decir, los más transparentes, son Uruguay y Chile. También vemos Argentina, que tiene 45 puntos. Los más corruptos entonces vienen a ser, en último lugar está desde luego Venezuela, y luego continúa Paraguay con 28 puntos. Hay un promedio mundial, lo que se llama la media, y nos muestra que es de 43 puntos, todos los países del mundo que son incluidos en este estudio. Entonces nos está diciendo que la mayoría de los países siguen estando con una corrupción en el presente que es muy preocupante. Pues esto lo que hace es ratificar de una forma interesante lo que dice la Biblia. Nosotros como seres humanos tenemos esa naturaleza caída, tenemos esa tendencia al mal, y pues entonces nosotros debemos de ser conscientes de esto. No solo de esta información, sino que definitivamente los seres humanos tenemos esa tendencia hacia lo malo. Estas investigaciones, pues qué bueno que podamos tenerlas presentes y podamos acudir a ellas, porque nos ayuda a identificar aspectos que son invisibles de alguna manera o están ocultos, son realidades ocultas para nosotros los seres humanos. Y es por eso que hoy nuestra charla es este mismo título, Realidades Ocultas. Es la 6ª correspondiente al tema de cristianismo y política. Y como siempre vamos a recordar unos aspectos que tienen mucho que ver con el tema de hoy, y es lo que vimos la vez anterior, donde recordamos que Adán y Eva, allí en el Edén, como nos narra Génesis capítulo 3, se rebelaron contra Dios y decidieron entonces creerle a la serpiente y alejarse del gobierno de Dios. El ser humano entonces queda a partir de ese momento separado de Dios, es expulsado del Edén, y una forma de decir que los seres humanos estamos separados de Dios es que nacemos fuera del Edén. Quiere decir que Adán y Eva tuvieron esa cercanía, esa comunión, esa libertad completa en el Edén, pero desde el momento en que ellos ya permiten que el pecado entre en su vida, ellos entonces pierden estos aspectos de su vida, y entra en sus vidas la vergüenza, el temor y la culpabilidad. Es lo primero que aparece, y a partir de aquí entonces se desarrollan todos estos aspectos negativos y que llevan a la muerte finalmente del ser humano. Un segundo aspecto que vimos luego de que Adán y Eva son expulsados del Edén, pues podemos entender que a partir de ese momento ningún ser humano es bueno en su esencia, ningún ser humano en su naturaleza. Podemos nosotros creer o suponer que hay algún ser humano bueno, o que hay un grupo de seres humanos que son buenos y otros son malos.
todos los seres humanos a partir de este momento, entonces, nacen fuera del Edén, separados de Dios. Y hay un momento que vemos en el ministerio de Jesús, que un joven se le acerca, un joven rico se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús entonces le dice: porque me llamas bueno, solamente hay uno bueno y es Dios. En esto nosotros vemos esa afirmación de Jesús, esa afirmación donde está diciendo solamente Dios es bueno, ningún ser humano es bueno. En otra oportunidad, en Mateo 7, del 9 al 11, recordemos que él está hablando respecto a la bondad de Dios. Y fíjense cómo lo describe. Dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Aquí lo dice claramente Jesús: si ustedes, aún siendo malos, pueden dar cosas buenas, por mayor razón Dios. Pero el enfoque en este momento es entonces tener presente que ningún ser humano es bueno. Esto no quiere decir que es que todos los seres humanos tienen el mismo grado de maldad, ni que en su totalidad son absolutamente malévolos. No, quiere decir es que el nivel de santidad, de perfección, de bondad que tiene Dios es infinitamente mayor. Y el ser humano definitivamente no llega pues a cubrir esa demanda de Dios. Entonces, tenemos esto presente, estos dos aspectos primeros: el ser humano nace separado de Dios y ningún ser humano es bueno. Vimos también entonces cómo Esteban, al inicio de la iglesia en el siglo I, al poco tiempo que Jesús ha ascendido a los cielos, es acusado por otros judíos y entonces es llevado al Sanedrín. Aquí vemos esta imagen y básicamente el enfoque aquí, lo que queremos hacer un énfasis es que es necesario que nosotros conozcamos la historia, el contexto en el que nosotros estamos. Conociendo la historia, entonces, nosotros vamos a ser mucho más conscientes y del mismo modo consecuentes para tomar decisiones, para evaluar. Vemos que pues Esteban no estaba pensando que los judíos, por ser el pueblo de Dios, entonces eran perfectos, ni mucho menos. Recordemos que allí en Hechos 7, Esteban les dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Esto lo dice después de haberles contado toda la historia, donde nombra a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas, en fin. Y entonces aquí les dice eso: ellos son tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Entonces, aquí Esteban está mostrando su conocimiento de la historia de Israel y la realidad de sus pecados. Y este es entonces un aspecto que nosotros debemos profundizar. No podemos entonces pensar que somos buenos unos y otros son malos. Entonces, lo que habitualmente sucede en los seres humanos es que los de mi equipo, los de mi grupo, los de mi país, ellos son los buenos. Los otros no. Los otros no saben hacer igual las cosas bien, tienen defectos, tienen cosas en las que se equivocan. Entonces, eso mismo sucede en la política. Igual sucede en la política. Y ahí es mucho más agudo porque al parecer es un área, como lo decíamos ya, un punto ciego en el que el ser humano le cuesta mucho manejar. Y tiende entonces a ver a los de su línea, a los de su grupo, como el grupo que hace las cosas bien y los otros no lo hacen bien. Si usted es de derecha, piensa que los de izquierda, ellos son los que tienen una mala forma de actuar, de entender las cosas, engañan, mienten, hacen trampas. Si usted es de la izquierda, más o menos lo mismo, piensa igual. Si es de centro, no quiero decir entonces si los de la izquierda sí o no, los de la derecha sí o no, los del centro sí, no. Igual los del centro
también está conformado por seres humanos. Y como no hay ningún ser humano que sea bueno, quiere decir que hay falencias y que hay errores y que hay cosas que también se hacen mal. Entonces, vamos por eso a continuar hoy con esta partecita final, ampliándola y profundizándola y entendiendo mejor cuál es esa importancia. Esta primera parte entonces se llama historia con pecados ancestrales, es decir, con pecados que vienen de generaciones anteriores o en muchas generaciones. Y aquí vemos un texto de Daniel 9, versos 4 al 6. Daniel capítulo 9, recordemos el profeta Daniel que se encuentra allí en la dispersión cuando fue el pueblo de Judá enviado al destierro allí en Babilonia. Entonces, este profeta hace la siguiente oración, dice así: esta fue la oración y confesión que le hice a Dios. Y continúa: Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Miremos cómo Daniel, él lo primero que hace es de luego reconocer la grandeza, la majestuosidad de Dios y cómo él es fiel a los que le aman y los que le obedecen. Y enseguida, a partir del verso 5, hace un listado de las cosas malas y él, pudiéramos decir, no debía por qué incluirse, porque al mirar los capítulos anteriores vemos que Daniel era una persona totalmente entregada a Dios. Sin embargo, él se incluye en esta súplica que le hace a Dios, en esta intercesión. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hemos pecado. Nosotros como nación de Israel, como tu pueblo, hemos pecado, hemos hecho lo malo. También dice, hemos sido ¿qué? Malvados y rebeldes. Y continúa diciendo, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. En el verso 6 nos dice además, o le dice a Dios, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas. Entonces, Daniel también entiende cómo es su pueblo. No lo está viendo con unos ojos de que, pues, ellos son, como son el pueblo de Dios, ellos son perfectos, ellos no se equivocan, todo lo contrario. Está reconociendo la rebeldía y el pecado, así como nosotros lo vimos que Esteban había hecho. Así que Daniel es un personaje de la Biblia que también nos muestra que tiene una visión bastante nítida y clara y real, acorde con la realidad de lo que hacía su pueblo. No entraba en esas pasiones por el hecho de ser judío, entonces él se consideraba que su pueblo, él consideraba que su pueblo no cometía pecados y todo lo hacía bien. Es algo que nosotros también necesitamos. Miremos esta imagen de estas caras que expresan diferentes cosas, pero quiero invitarles a que nos fijemos en las razas, las facciones. Estas son caras de colombianos y podemos ver que hay diferentes facciones. ¿Por qué esto? Pues porque realmente así como lo hicieron personajes de la Biblia, nosotros como creyentes también necesitamos conocer esa historia nuestra donde encontramos pecados ancestrales. Miremos algo de nuestra historia que nos va a ayudar. Es un tema muy extenso, pero pues lo vamos a tratar supremamente corto y la invitación es a que cada uno de nosotros profundicemos en esos espacios que hoy no voy a tratar por cuestión de tiempo, pero donde sí podemos enriquecer lo que nosotros necesitamos saber de nuestra historia, de nuestra nación. Nuestra historia, entonces, los historiadores lo han dividido en 5 periodos, la historia de Colombia. El primer periodo es el periodo indígena y va hasta 1499. Es el periodo más extenso
Aquí aparece la línea de tiempo a partir del 1200, pero va más atrás, simplemente por cuestión de espacio, no lo incluí, es mucho mayor, pero es el espacio más extenso y podemos entonces nosotros encontrar que, qué sucede con este pueblo indígena. Los varios pueblos indígenas aportaron diferentes cosas y aportan a nuestra nación colombiana. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay cosas tanto positivas como negativas. Y esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de pensar, ay, los indígenas, ellos todos buenos, ellos no hacían nada malo, todo perfecto. No, no es así. Aportaron cosas buenas y siguen aportando, pero también hay cosas, por ser seres humanos, pues no, en ellos también hay maldad. Y la ha habido siempre. Podemos entonces nosotros mirar también el segundo periodo, que es la conquista. Es un periodo muy corto y tiene que ver con la llegada de los españoles a América en 1492, pero llegan a Colombia para conquistarla a partir de 1499. Y en este periodo hasta 1550, son un poco más, 51 años más o menos, un periodo muy corto. Y también viene entonces ese tiempo en el que nosotros podemos ver, llegan con los españoles, llegan cosas buenas, pero también cosas negativas. Llegan también pecados. Llegan entonces, podemos recordar que hay engaño, que hay ambición, que hay violencia, ¿cierto? Engañaron a los indígenas para llevarse el oro. Vemos esa ambición desmedida de muchos de los que llegaron. Hay violencia, hay una explotación e incluso pues, se habla de genocidio, desde luego con razones muy claras. ¿Por qué? Porque fueron muchos los indígenas que fueron, que murieron, que fueron asesinados, unos, otros murieron por enfermedades que nunca habían llegado a sus tierras. Pero en general la violencia fue muy fuerte y la imposición de esa nueva cultura que llegó fue bastante destructiva. Recordemos que a los indígenas en un principio los trataron prácticamente como esclavos, que luego ese lugar lo vino a ocupar la raza afro. Aquí vemos otra imagen donde encontramos entonces esas dos nuevas raíces, esos dos nuevos pueblos, esas dos nuevas etnias que llegan a ocupar aquí América. Ya están los indígenas, ahora llegan los españoles y con ellos al poco tiempo llegan los afrodescendientes que son tomados como esclavos y son tratados de una manera bastante misericordia. Entonces, en ese tiempo de la colonia también encontramos esa imposición violenta de esa cultura, ese abuso de poder, y también podemos encontrar otros pecados que los nombraré en un momento. Algunos, como les dije, realmente no es algo que nos pueda a nosotros facilitar por lo extenso de este tema. Luego entonces viene la colonia, perdón, el periodo de independencia, luego de la colonia, es el cuarto periodo, es el periodo más corto de todos, casi 10 años, de 1810 a 1819. ¿Qué encontramos aquí? Si nosotros miramos fuentes serias, fuentes de historiadores que tratan de ser objetivos, encontramos que hubo un periodo también de violencia. Un periodo nuevamente donde hay guerras, donde hay traiciones entre los mismos integrantes de un bando, hay engaños, hay infinidad de situaciones que también podemos catalogar como pecados. Esto es importante porque nos quita ese romanticismo que a veces con el que nos enseñaron siendo niños, de la realidad de nuestro país. ¿Por qué? Porque entonces todo esto tiene que ver con ya esta última etapa que es la quinta, es el periodo de la República y es a partir de 1819 en que Colombia es ya constituida como nación
Y a partir de aquí, entonces, ya hay otras experiencias y otras situaciones. Vemos que hay guerra civil, vemos que sigue entonces estando la violencia, sigue estando la ambición de poder, la ambición de riquezas, en fin, hay muchas cosas, empiezan a desarrollarse las mafias, empieza a desarrollarse ya más adelante en medio de la violencia, surgen entonces grupos armados, la guerrilla, los asaltantes también, y más reciente, más hacia nuestros días, viene el tema de los paramilitares. Entonces, cuando nosotros vemos estas caras, detrás de estas caras hay toda una historia de siglos, de generaciones. Al igual que estas personas forman parte de este entramado, de esta reunión de fuerzas y de situaciones, de razas, de intereses, nosotros seguimos recibiendo esa herencia y vamos a transmitirla a nuestros hijos. Y ellos van a seguir llevando ciertos aspectos que nos ayudan a ser colombianos. En algunos casos nos ayudan, en otros casos no son muy positivos. Como un tema que es el tema de la violencia. El tema de la violencia es algo que vemos a lo largo de toda esa historia, que se está repitiendo, que se mantiene, que va generación tras generación y parece nunca terminar. Es más, parece al contrario ser cada vez mayor y más compleja. Recordemos que han habido masacres, han habido desplazamientos como en ningún otro país de Latinoamérica. Han habido asesinatos de infinidad de personas, también de líderes sociales. Miremos estas imágenes donde vamos a ir observando varios de los líderes que han sido asesinados, pero no todos los líderes, hay muchos más. Miremos aquí: Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliezer Gaitán, Guillermo Cano, Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro, Jaime Garzón, Manuel Cepeda, Carlos Mauro Hoyos y Álvaro Gómez. Todos estos son personajes que fueron líderes en diferentes espacios políticos, en diferentes espacios del gobierno, de diferentes espacios públicos. Fueron líderes reconocidos y todos asesinados en el siglo XX. Esto nos muestra esa violencia, esa triste realidad de nosotros, que es un pecado que está presente. Muy importante entonces ver ese contexto. Recordemos esa imagen que nosotros vimos en algún momento iniciando estas charlas sobre una mujer que va corriendo y uno puede interpretar cosas, sacar conclusiones equivocadas fácilmente por ver algo muy simple. Pero cuando ve que hay un hombre detrás de ella, puede sacar otras conclusiones y ya son un poco más exactas, pero le falta. Y cuando ve al final entonces que hay un león que los está persiguiendo, entonces ya se entiende mucho mejor. Así pasa con la historia, igual. Yo necesito ver ese contexto de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Las cosas no se dan en el aire, las cosas tienen todo un proceso y tienen una razón de ser. Por ejemplo, si nosotros miramos un solo aspecto de las 5 etapas de la historia, y debiéramos y podemos mirar otros más, pero un solo aspecto, y es la estructura social en el virreinato de la Nueva Granada. ¿Cómo era esa estructura social? Vamos a ver también rápidamente, esto daría para mayores análisis. Estaban los españoles, ellos eran pues los que mandaban, eran los virreyes, los gobernadores, los presidentes y oidores de las audiencias, estaban los obispos, los sacerdotes de las parroquias más importantes, en fin, eran funcionarios y comerciantes también de la corona. En segunda instancia, también formando parte de la clase alta, no tan alta como los españoles, estaban los criollos. Entonces, ¿quiénes eran los criollos? Los hijos de los españoles nacidos aquí en América. Ellos entonces eran encomendadores, hacendados, ellos tenían acceso a los cargos en los cabildos, podrían ingresar a las comunidades religiosas y ocupar cargos al frente de estas parroquias.
Luego vienen entonces los mestizos, mulatos y zambos, que eran la mezcla de los españoles con los indígenas y con los afrodescendientes. Estos, ¿qué cargos ocupaban? Eran peones agrícolas, eran artesanos, carpinteros, albañiles de las ciudades, y también podían ingresar al clero, aunque no podían tomar cargos de dirección. Luego vienen los indios, los indígenas. Ellos entonces eran encomendados a los españoles y a los criollos. También entonces se prestaban como fuerza de trabajo para las minas y las haciendas. Pero ya de últimas encontramos a los negros o afrodescendientes, que eran personas raptadas, secuestradas en el África. Eran cazados como animales y luego se les traía aquí con grilletes y amarrados, en fin, con situaciones bastante lamentables, y se eran entonces formados como esclavos. Trabajaban entonces en las minas y en las plantaciones. Digámoslo así, esta es esa estructura social. Aquí vemos ya cosas mal, cosas de bastante injusticia, cosas de poder, cosas donde hay bastante sufrimiento en muchas personas. Así que si miramos estos aspectos, podemos ir hilando y podemos ir entendiendo cuál es esa realidad que nosotros estamos viviendo. Si nosotros miramos esa historia lo más objetivamente posible, vamos a encontrar y a descubrir pecados que se repiten y que siguen presentes hoy, que son esos pecados generacionales, que han durado por muchas generaciones, y es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque tendemos, como sociedad, no solo como colombianos, cualquier sociedad, tiende a ver esos pecados generacionales como algo aceptable, como algo, bueno, grave, sí, de pronto esas masacres y esas cosas que han pasado en el país, ese asesinato de líderes, sí, preocupante, grave, pero no vemos que realmente es algo absolutamente contrario a la voluntad de Dios. Si entendemos que el ser humano es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene una dignidad especial, que Dios ordenó no matarás, es algo que debiera para nosotros ser muy detestable, como algo que debiéramos rechazar de una manera muy clara. Pero esto no sucede, y por eso es necesario que nosotros, como creyentes, seamos objetivos y podamos conocer entonces esa historia y esos pecados que forman, entre comillas, parte de la identidad, lamentablemente. Qué bueno que parte de la identidad solo fueran cosas positivas. Entonces, por ejemplo, otro informe habla que la pobreza en Colombia pasó del 2019 del 37,5 pasó al 42,5 al 2020. Falta ver cómo va a quedar el 2021. Esa pobreza que causa tanto sufrimiento va en un aumento inmenso. Pero sin embargo nosotros vemos que las cosas pasan y suceden y no nos detenemos entonces a analizar un poquitito por qué se están dando esas situaciones. Hay cosas, hay pecados que son aceptados, que no se debieran aceptar, como muchos, realmente ningún pecado se debiera aceptar. Por ejemplo, se habla mucho de la viveza del colombiano, es que sí somos muy vivos, muy sagaces, muy inteligentes. Se habla de la malicia indígena. Y realmente es algo que, si es malo, pues hay que llamarlo algo malo y hay que rechazarlo. No hay que aceptarlo. Yo recuerdo al poco tiempo de regresar, luego de estar 5 años fuera del país, recibí una llamada y me fueron envolviendo, enredando, y finalmente me hicieron un robo de un dinero. Yo caí pues en forma fácil para ellos, supongo yo. Y cuando le comenté a un hermano de la iglesia, con esa tristeza, esa frustración, él lo que me dijo: no, pero si usted le dio papaya, ¿quién lo manda? Entonces, esto no debe ser algo
que quien tiene la culpa del que hizo mal es el que cayó, el que dio papaya. No, si lo que está mal es el robo, eso es lo que está mal. Entonces, cosas como estas en nuestra cultura nos está mostrando que hay como puntos ciegos, como aspectos que no vemos la dimensión, la gravedad de esos pecados. Nos hablan los historiadores de la situación de Colombia, sociólogos, sobre una realidad que causa mucho la situación. En ella vemos esta injusticia, esta situación lamentable y triste que vive nuestro país. Ahí se puede hablar dos países. Podemos hablar de dos países, uno que es el país rural y otro es el país urbano. El país rural entonces es ese país atrasado, mientras que el país urbano es ese país desarrollado. Ese país rural entonces tiene poca o ninguna presencia del Estado, abandonado realmente, entonces es muy inseguro, es violento. Además, otro aspecto que podemos encontrar que deberá llamarnos la atención es esa distribución de las riquezas tan desigual en Colombia. Colombia es el país más desigual de Latinoamérica, el más desigual de Latinoamérica en cuanto a distribución de riquezas. Y es el séptimo del mundo. Esto, pues, basado también en informes, como el que vimos al comienzo. Esto nos habla de una situación que se vuelve ese pecado que es generacional y que se sigue dando y sigue aumentando. Entonces, cada vez los ricos, que son pocos, más ricos, y los pobres, que son muchos, más pobres. Esto es algo que no puede ser aceptado por un hijo de Dios, no puede estar de acuerdo. Si nosotros no somos conscientes de eso, pues vamos a seguir tomando y viendo cosas que no son de una manera equivocada, sacando conclusiones que no son realmente, no están acordes con la verdad. Entonces, hay aspectos que debemos conocer de nuestra patria, de nuestra nación. Por ejemplo, las personas en un tiempo, tal vez cansadas de la pobreza en buena parte, les pareció bien y viveza del colombiano unirse al tema del narcotráfico. Y es una de las catástrofes más grandes que hemos tenido que vivir como nación. Y la seguimos viviendo porque sigue estando el narcotráfico llegando a diferentes niveles y más aún con las clases poderosas, políticas. Eso también se está viendo. Entonces, no podemos ser ciegos a estas realidades. Necesitamos conocerlas. Ese afán de enriquecerse rápido, ese rechazo al esfuerzo, al trabajo que se está como creciendo cada vez más. Aunque vemos en nuestro país, especialmente en las ciudades, en los lugares céntricos de Colombia, que los colombianos son personas esforzadas, son personas trabajadoras, pero especialmente en el interior vemos que somos personas egoístas, salves el que pueda, individualistas. Pues menos mal que a mí no fue el que me pasó eso tan terrible. Somos desconfiados. Y estos también son pecados. Seguramente hay motivos, hay razones por las cuales hemos llegado a esta forma de ser, que no es realmente algo como para sentirnos muy orgullosos. Vamos entonces a pasar ya a este segundo aspecto que ya tiene que ver, es el evangelio que transforma y sana. El evangelio, que es el mensaje de salvación de Dios, es la respuesta para Colombia y para cualquier país del mundo. Miremos aquí lo que habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Les está diciendo de la siguiente manera: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece.
porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Bueno, vamos a parar acá para analizar, luego miramos los versos 20 hasta el 24. ¿Qué encontramos aquí? En este primer versículo vemos que el apóstol Pablo entonces nos habla como conocedores, como creyentes, como cristianos, que nosotros no debemos vivir como los incrédulos, que ellos no conocen al Señor. Si yo conozco a Cristo, entonces yo no vivo engañado ni confundido. Los que no conocen a Cristo sí viven confundidos. Dicen, ellos están irremediablemente confundidos. Así estábamos nosotros antes de tener al Señor. Ahora que tenemos su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que conocemos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, estamos precisamente llamados a vivir en la verdad. No podemos estar irremediablemente confundidos, dejándonos engañar. Y más en este momento de la historia de las comunicaciones donde llegan tantos mensajes falsos. Como creyentes tenemos esa responsabilidad de no, como se dice, tragar entero, de comernos y creernos todo lo que nos dicen. Y más si de pronto es mi partido el que lo está diciendo. Estamos hablando de política, ¿cierto? Eso tiene que ver con la política. Entonces, como cristiano, yo vivo en la verdad. Dice a partir del verso 18 que yo ya no vivo en las tinieblas, ni vivo entonces engañado, sino pues si no en las tinieblas, vivo en la luz, vivo en la verdad. Recordemos 1 Pedro 2:9, nos está diciendo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos nosotros ahora en la luz admirable de Dios. Nosotros ya no vivimos en tinieblas, ya no vivimos irremediablemente confundidos. Entonces nosotros tenemos ya esa mente con luz, con la luz de Dios, la luz, la única luz del mundo. No tenemos esa mente oscurecida, no nos dejamos gobernar por las pasiones. No sentimos, bueno, los que aún no conocen al Señor, dicen que no sienten vergüenza, porque viven para los placeres y las pasiones. ¿Por qué? Porque están en el reino de la oscuridad. Y entonces practican toda clase de impureza. Nosotros no vivimos de esa manera. ¿Qué dice más el apóstol Pablo? Dice así, continúa diciendo, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces, conocer a Jesús, escucharlo y seguir sus enseñanzas, es a lo que estamos nosotros llamados, si realmente conocemos a Cristo. Nosotros entonces renunciamos a ese pasado, renunciamos, nos arrepentimos de las cosas que anteriormente estaban en mi mente, la forma como yo vivía, y dejo entonces esa naturaleza pecaminosa que está pues dañada por esos conceptos y valores opuestos a los que Cristo quiere que estén en mi vida, es decir, mediante su Espíritu Santo. Entonces necesito esa renovación mental y espiritual. No es algo, como se dice, mágico. Hice la oración de fe y ya, entonces, listo, vamos para el cielo. No, hay un proceso, hay todo un proceso de vida del creyente, de crecimiento, de renovación, de restauración, de santificación. Así que vivir, en el verso 24, nos dice que nosotros vivimos entonces con esa nueva naturaleza, ese nuevo ropaje,
que es creado a imagen de Dios. Recuerdan que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, como nos habla Génesis 1, capítulo 1, versos 26 y 27. Nosotros entonces estamos llamados a reflejar esa imagen de Dios, es esa vida recta basada en la verdadera justicia y libertad, porque hay justicia y libertad que no son verdaderas. Estas son las que provienen de Dios. Miremos esta imagen que nos ilustra esta verdad, esta revelación. Necesitamos quitarnos, despojarnos de esa ropa sucia de mi vida, de mi forma de pensar, de entender, de valorar, de interpretar la vida. Botar todo eso y recibir ese nuevo ropaje que es de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Vamos entonces teniendo presente que todo esto tiene que ver con nuestra vida práctica. Recuerden que hablamos la vez anterior, revisemos nuestras redes sociales, revisemos cuáles son los mensajes que yo estoy replicando, cuáles son los mensajes que a mí se me ocurre enviar. Si estoy realmente reflejando esa ciudadanía, ese reino de los cielos al cual yo pertenezco, o estoy más bien mostrando mi apasionamiento por mi partido político y le estoy echando leña a la hoguera para que más rabia y más odio se genere en nuestra nación. Ese no es el llamado del verdadero cristiano. Nosotros, como decían nuestros papás y abuelos, o somos o no somos. De esta manera, entonces, entendiendo ese contexto de la historia y viendo la verdad de una manera objetiva, entonces puedo interpretar de una manera más apropiada, más, digámoslo así, de una manera correcta, como Dios quiere que yo interprete la realidad de mi país y la realidad que me rodea. Ya no obro entonces con apasionamientos, soy objetivo, soy consecuente con la identidad de ciudadano del reino de los cielos. Y es entonces esto que recordamos nosotros al inicio, esta información que nos va a servir, diferentes tipos de información, y recordar que somos ciudadanos. Ante todo, soy ciudadano del reino de los cielos y mi total lealtad se la debo a mi Rey, a mi Señor. Recordemos que Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Estamos llamados a vivir en la verdad y a rechazar el engaño. También recordemos que Jesús en Juan 8 dice que Satanás es el padre de mentira, que él cuando miente expresa su propia naturaleza. No podemos dejarnos engañar, no podemos permitir ser manipulados por informes, por noticias, por cosas falsas, engañosas. Así que somos y debemos ser creyentes activos, creyentes maduros, creyentes responsables. Revisemos entonces pues las fuentes de lo que nos llega y profundicemos en nuestra historia. Vamos a las conclusiones. Lo primero, es importante conocer la historia de mi país en forma seria y objetiva. La segunda, no hacerlo me lleva a interpretaciones erradas que me mantienen en el engaño y que me estancan, me frenan. Al hacerlo, seré consciente de pecados generacionales presentes en mi realidad. Esos pecados que seguramente no he identificado o no los he catalogado con la gravedad que debo catalogarlos. Necesito entonces una transformación profunda en mi mente. Toda la vida lo voy a necesitar. Es el proceso de santificación en el que todos los creyentes estamos. Y por último, de esta manera puedo ser un cristiano que aporta de forma eficiente y significativa a mi sociedad y país. Tengamos todo eso presente, eso forma parte del crecimiento y la madurez de todo creyente.
todos. No por ser líderes o por ser pastores o por estar recién convertidos. No, todo creyente necesita este proceso. Dispongámonos entonces para crecer, madurar, fortalecernos y llegar a ser de esta manera esos cristianos que Dios quiere que reflejen su luz, esa luz verdadera, esa justicia, ese amor, esa paz que solo provienen de Él. El Señor te bendiga.